Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial para los que nos han acompañado en este estudio, en este viaje maravilloso sobre lo que es Apocalipsis capítulo 4 al 22. Un estudio minucioso de los tiempos del fin, de los eventos proféticos o futuros que van a ocurrir en torno a la iglesia, en torno a la venida del Señor, en torno a los juicios de Dios. Y hoy entramos en la recta final, desde el capítulo 19 al 22, todo lo que tiene que ver con el cielo nuevo, la tierra nueva y lo que nos espera ya en la eternidad, en el reino de los cielos, al lado de nuestro Señor. Es una alegría, es una bendición que por medio del Espíritu tengamos la revelación, tengamos la comprensión de todo lo que ha de suceder. Esto es un regalo de parte del Señor por medio de su Espíritu para la iglesia. Esto no es para todo el mundo. Mucha gente no entiende esto y a mí me da tristeza y dolor que aún muchas personas de la iglesia no entienden esto. Yo me encuentro con muchas personas cristianas de tiempo que me dicen el apocalipsis lo estamos viviendo ya y no es cierto. Insisto, todo lo que usted encuentra en la palabra desde el capítulo 4 en adelante son eventos que van a suceder después de la venida del Señor por su iglesia. Cuando ocurra el arrebatamiento, el rapto, si usted medita en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 dice, y sube acá. Esto es una representación de lo que es, lo que sucederá cuando la iglesia sea tomada, cuando se dé la orden, cuando suene la trompeta, que la iglesia sea arrebatada o sacada de una manera inesperada, de una manera violenta, rápida de esta tierra. Será el comienzo de los juicios de Dios y de todo lo que la palabra de Dios nos muestra. Esto es algo que tiene que quedar muy, muy, muy claro. No está dado para nosotros. Y por eso es el afán de predicar el Evangelio, el afán de llevar las buenas nuevas de salvación, para que el deseo de Dios sea cumplido, que la humanidad sea librada de los juicios de la ira de Dios a causa del pecado de toda la humanidad, a causa de haberle dado la espalda al Señor Jesucristo y haber cerrado su corazón al plan de salvación. Es esa la preocupación. Y el deseo de Dios, recuérdelo siempre, el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se acojan a esto que Dios va a ofrecer. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo precioso y vamos a prepararnos, vamos a gozarnos y a deleitarnos con todo lo que el Señor nos muestra por medio de su Espíritu y por medio de la palabra de Dios. Recuerde, es un regalo de Dios grande para la iglesia, para usted, para mí, que podamos tener esta palabra clara, que podamos comprender la profecía de este libro y que podamos deleitarnos, porque esto tiene que ver con nosotros, lo que sucederá, lo que vendrá para la iglesia, lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Tiene que ver con las bodas del Cordero, tiene que ver con la dispensación del milenio, tiene que ver con la destrucción de Satanás y con el terminar del mal, del pecado y el reino de Satanás sobre la humanidad. Tiene que ver con un cielo nuevo y una tierra nueva y tiene que ver con la vida eterna que tenemos al lado de nuestro Padre Celestial. Bendito el que vive y reina para siempre. Amado Señor, yo te doy gracias porque nos diste el gozo a través de estos seis estudios que pudimos tener, estos seis encuentros que pudimos tener, deleitarnos en tu palabra, en tu verdad, Señor, entender todo lo que tienes reservado para la humanidad y cómo, Señor, nos prepara para algo tan glorioso y tan maravilloso. Gracias por la revelación, gracias por el entendimiento. Gracias por las bendiciones que nos has entregado al poder comprender toda esta verdad reservada en tu palabra para tus hijos, para la iglesia, para la novia. Oh bendito tú, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos y por sobre todo, Papá Dios, que podamos tener la claridad de permanecer en tus caminos para que cuando llegue el momento crucial de que la palabra nos habla, nosotros podamos ser
arrebatados, partir contigo para la eternidad y celebrar con el amado Jesús, con el novio, las bodas del Cordero, y de ahí deleitarnos por los siglos de los siglos con nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Entonces, empezamos con el capítulo 19. El capítulo 19 nos señala tres eventos importantes. El primero es el gozo y la alabanza en el cielo por el cumplimiento de los juicios de Dios sobre la tierra y el triunfo de la justicia sobre el engaño y el pecado que siempre ha maquinado Satanás. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 6 para entrar en sintonía con todo lo que el Señor quiere hablarnos. Y después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentados en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, nos gozamos y nos deleitamos por todo lo que el Señor nos habla. Y es que parece muchas veces, yo lo he vivido, que la maldad y la injusticia prevalecen sobre lo bueno y sobre lo justo. ¿Cuántas veces yo personalmente lo he vivido? He sentido que entre más oro, que entre más busco a Dios, hay más resistencia. Pareciese que sucediese todo lo contrario al que uno está buscando. Cuanto más justo y honesto en mi proceder, las cosas se tornan difíciles. Y aunque a la final Dios se manifiesta y prevalece, pero hay un camino difícil, hay un camino de oposición, hay un camino que parece que yo estuviese perdiendo, que no tiene sentido lo que hago. Parece que el diablo muchas veces y sus maquinaciones son más fuertes y más poderosas que lo que hay en mí y lo que me está respaldando. Y esta situación, esta oposición, es lo que nos está describiendo la palabra de Dios. Hay gozo, hay júbilo en el reino de los cielos, porque todas las maquinaciones de Satanás se están empezando a derrumbar. Ya viene la destrucción de la gran ramera, veíamos en el estudio anterior lo que representaba, lo que traía confusión, desánimo, desaliento sobre la iglesia, sobre la humanidad en general, y ahora empezamos a ver. Recuerde que la iglesia católica, unida con el Islam, unida con otros movimientos religiosos y herejes, fueron perseguidores y fueron destructores de muchos cristianos. Asesinaron muchos cristianos. La historia nos narra las guerras santas que se desataron después de la venida de Jesús y la persecución que hubo. Aún desde el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel sufrió ataques, fue destruido, fue llevado en esclavitud. Entonces, pareciese que hubo un tiempo, una temporada donde el enemigo prevalece y vence. Pero lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que va a llegar un momento de una victoria definitiva y contundente, ya donde ya el enemigo no se levantará más, donde ya no tendrá autoridad, ya no tendrá la posibilidad de dañar y atacar a la iglesia. Es algo de los privilegios grandes que tenemos cuando nos partamos de este mundo, cuando estemos con el Señor por la eternidad. Allí Satanás ya no va a tener control, ya no va a tener autoridad, ya no va a tener dominio de nada. Dice que ya no habrá espacio para el dolor, para el llanto, para la amargura, para la tristeza, para la derrota. No habrá espacio para nada. Allí habrá una victoria continua y permanente. Allí habrá júbilo, gozo. Y es lo que estamos leyendo en esos versículos 1 al 6. La iglesia manifestándose en alegría, en bendición, en gozo. Porque la victoria llegó. Por lo que
Lo que por tanto tiempo parecía que no fuera posible o costaba mucho alcanzarlo, finalmente llegó. No habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá venganza, ya el pecado no reinará para nada. Grandes, ricas y abundantes bendiciones nos esperan en el reino de los cielos por la eternidad. Bendito el que vive para siempre. En el mismo capítulo 19, en el versículo 7 al 10, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén y amén. Entonces, esto es hermoso, esto es precioso, ya es el anuncio del momento crucial, porque han llegado la celebración, el cumplimiento de las bodas del Cordero. Y hay gozo y alegría, porque el evento más esperado por la novia, o sea, la iglesia, ha llegado el momento de las bodas. Y presenta un cuadro sublime, las bodas del Cordero, y la esposa preparada, ella con su atavío de lino fino, limpio y resplandeciente, pues la justicia del Señor le ha alcanzado. Esto es precioso. Ahí ese versículo 8 y 9 resalta, engrandece ese momento tan especial. Por eso se llama ese momento sublime, el esperado. Y llega ese momento. Es motivo de gozo, es motivo de júbilo, es motivo de alegría, porque nos están llegando de la tierra las noticias de lo que está pasando. El Señor está venciendo, el anticristo está cayendo, Satanás está siendo arrinconado, el Señor está, la justicia del Padre de los cielos está avanzando, la ira de Dios se ha desatado y ha destruido toda maquinación del enemigo. El diablo está debilitado, el diablo, en otras palabras, está arrinconado, y nosotros cada vez más cerca a ese momento crucial. Bendito sea el nombre de Dios. Es esto lo que esperamos. Así como una novia espera ansiosa el momento, el día, la hora exacta de las bodas, así será con la iglesia, y así debe ser con la iglesia. Usted y yo estamos esperando partir con el Señor, encontrarnos con Él por la eternidad. Dios me ha dado el gozo y la bendición de ver a varios de los hermanos que han partido con el Señor vestidos con esas vestiduras blancas, con ese lino fino resplandeciente, esperando las bodas del Cordero, esperando la hora. Me mostraba el Señor una visión en días pasados, cuando puso en mi corazón la inquietud de predicar esto, al novio ya puesto en el altar, esperando a la novia, está esperando. El tiempo está más cerca que nunca. Un novio no se presenta al altar con 1 hora, ni con 2 horas, ni con 3 horas de anticipación. Él se presenta al altar es con unos minutos. Él está ahí atento a la llegada de esa novia. Así que si las bodas son, por decir algo, a las 12 en punto, el novio llega de pronto faltando 10 o 5 minutos, y él ya está ahí en el altar esperando a la novia. Esto es hermoso, bendito el nombre del que vive y reina para siempre. Y en el mismo capítulo, en el versículo 11 al 21, nos narra el tercer evento que resalta este capítulo de la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la iglesia. Y los ejércitos celestiales estaban en esa condición. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas aves que vuelan en el medio del cielo, venid y regocijaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén y amén. Primero, la confirmación de Jesús en su deidad. Lo mismo que Juan recibió en el capítulo 1, versículo 13 al 16. Ya no un Cristo derrotado, ya no un Cristo herido, ya no un Cristo totalmente destruido por la maldad del hombre y por el pecado de la humanidad. Ahora vemos a un Cristo sublime, a un Cristo lleno de la gloria de Dios. No ese Cristo derrotado en la cruz. Ahora aún vemos a un Cristo manifestándose de una manera gloriosa, divina y todopoderosa, como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Es la descripción de lo que es el verdadero Dios. Recuerde que Jesús es Dios también, es el Hijo de Dios, que tomó forma humana para manifestarse en medio de nosotros, para vivir en plenitud y para tomar nuestra carga y nuestro pecado y para llevarnos o abrir la senda para que usted y yo tuviéramos posibilidad de ser salvos. Ahora ese Cristo resucitado, glorioso, sentado a la diestra del Padre, con todo su poder y con toda su gloria, es el que se está manifestando acá. Bendito sea el nombre de Dios. Y se presenta como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el versículo 19 nos da la descripción de la batalla de Armagedón. Recuerde que el anticristo y la bestia, Satanás, lideran este ataque contra Israel, pero el Señor y su ejército los enfrenta y los destruye. Y el versículo 20 nos narra algo glorioso. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y fueron estos dos vivos lanzados dentro de un lago que arde en fuego y con azufre. Y este versículo 20 nos narra lo que va a pasar con Satanás. Este versículo 20 nos narra lo que va a pasar con Satanás. Va a ser aprendido, va a ser confinado en el infierno. Ahora, entremos al capítulo 20 y miremos qué va a pasar con Satanás exactamente. Versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén y amén. Entonces se da comienzo con esto a la última dispensación que hay sobre la tierra, el milenio. Y de esto vamos a entrar a hablar ahora de una manera maravillosa. Pero Satanás es aprendido, encadenado, se le pone un nombre grande aquí en la frente para que con su sutileza y su engaño ya no engañe más. Y va a estar aprendido ya por casi 1000 años. ¿Por qué digo por casi 1000 años? Más adelante lo vamos a entender, porque al terminar el milenio, tal vez faltando 20, 30 años, 10 años, la Biblia no nos da esto, pero al final de ese milenio, él va a ser suelto por un tiempo pequeño con un propósito que más adelante lo vamos a ver. Quiero que entremos a este versículo 4, donde nos narra algo glorioso. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos
los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí ya está toda la novia del Cordero, los que estuvieron en los 7 años, y están los que murieron decapitados por el testimonio, están los judíos que se convirtieron durante los 7 años y que aceptaron a Cristo como su Salvador y que murieron también defendiendo ese testimonio lindo y precioso de la bendición de ser salvos que habían recibido en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, ahora todos reunidos como la iglesia, como la novia del Cordero, como la esposa ya, ahora todos, 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 acompañando a Jesús a reinar durante la temporada o la dispensación del milenio. Eso es lo que nos narra este versículo 4. ¿Y qué va a pasar allí? Esto es lo que quiero que veamos y entendamos porque algo glorioso va a pasar. Isaías capítulo 65 nos narra algo maravilloso. Isaías 65, del versículo 17 al 23. Vamos a ver algo ahí que el Señor nos revela y nos muestra para que estemos en contexto con todo esto que está sucediendo allí. Del versículo 17 al 23. Y dice así el Señor: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otros habite, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de las bendiciones de Jehová, y sus descendientes con ellos. Amén y amén. Ahora, ¿qué estamos encontrando en este Isaías? El cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Israel. Por eso es que Israel forma parte de la iglesia para este tiempo. Los que fueron salvos tuvieron la oportunidad. Y lo vimos la vez pasada, cuando vimos los 144,000 hombres que levantó Dios para que se predicase en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación al pueblo judío. Y ahora ellos están aquí, ellos están viendo el cumplimiento de esta hermosa promesa. Y en el tiempo, el milenio, ellos también estarán allí, los que abrazaron a Jesucristo como el Mesías, los que recibieron por la palabra, por la predicación de la palabra. Recuerde que cuando Jesús vino, ellos cerraron su corazón, endurecieron su cerviz y dieron la espalda al Señor. Ellos mismos se encargaron de llevarlo a la cruz y acabar con su vida. Ahora, en el tiempo, en la dispensación o en el tiempo final de la gracia, que fueron los 7 años apocalípticos que estuvimos viendo, entonces allí ellos tuvieron una oportunidad y son los que se unen a este ejército precioso que habla. Y el versículo, estamos en el capítulo 21 20 de Apocalipsis, el versículo 6 y 7 dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será lleno o será salido, de la prisión. Bendito sea el Señor. Entonces estamos viendo este tiempo glorioso. El versículo 8 dice así: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como
la arena del mar. Entonces, bueno, miremos qué va a pasar aquí. Quiero que miremos un poco y nos enfoquemos en el tiempo del milenio. ¿Qué va a pasar en esa temporada? Sencillamente Satanás va a ser suelto o Satanás va a estar prisionero durante esos 950, 60, 70 años, como les digo, no nos da la palabra de Dios una fecha exacta, cuántos años. Dice que al final del milenio, entonces esto es una cifra que yo supongo acá, no puedo asegurarlo porque la palabra no lo dice. Entonces supongo que cuando se refiere al final del milenio pueden ser 10, 20, 30 años o más, eso es potestad de Dios. Y no es tan relevante para este momento. Va a ser un gobierno de hierro. Va a ser un gobierno de hierro ese milenio, donde se va a gobernar y se va a juzgar el Señor Jesucristo y su iglesia, lo que estábamos viendo ahí. ¿Cómo es un gobierno de hierro? No se va a perdonar ni una sola falta. Si alguien es encontrado en el más mínimo pecado, una mentira, un engaño, una blasfema, cualquier manifestación de pecado, inmediatamente es juzgado y es condenado a muerte. Eso es un gobierno de hierro, donde no se pasa nada, donde no se perdona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se va a tratar de buscar la purificación y la limpieza de la maldad del hombre, no por gracia, no por la palabra, sino por un gobierno de hierro. Va a ser una imposición a las malas, a la fuerza, ese estilo de vida que Dios espera que se tenga. Ahora, ¿por qué se suelta Satanás al final del milenio? Porque Satanás es suelto para probar a esa humanidad que logra sobrevivir a ese gobierno de hierro. La Biblia tampoco nos describe cuántos mueren, cuántos perecen a causa del juicio o a causa de la condenación o a causa de la sentencia de muerte que reciben por pecar. No nos muestra la Biblia eso. Y dice que es suelto Satanás para tentar nuevamente a esa humanidad que se espera que se haya limpiado, haya tomado el hábito de vivir en santidad, en pureza, en pulcritud y limpieza con respecto al pecado. ¿Y sabes qué hace Satanás? Satanás engaña y Satanás incentiva a esa humanidad a formar un ejército y a enfrentarse contra Dios. Como sublevación, como levantarse por ese gobierno de hierro, quitarse esa opresión de encima. Y entonces es lo que nos describe este tiempo. Y el versículo 11 dice así, o el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se levantan contra Dios y Dios los vence y los derrota. Y ahora sí, definitivamente, por la eternidad, el diablo es aprendido y echado por la eternidad al infierno y de allí ya nunca más sale. Fíjate la astucia de Satanás y fíjate la dureza del corazón. Y aquí cabe algo especial para resaltar. La condición del hombre, la naturaleza normal y carnal del hombre es siempre inclinada al mal. Lo que usted y yo hacemos en bien hoy es por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu usted y yo nada somos. Sin el Espíritu usted y yo nada hacemos. El Señor lo puso en estos términos. El Espíritu produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El querer andar en santidad, el hacer la voluntad de mi Padre Celestial, es por el Espíritu. No se crea usted. Y el Señor Jesucristo lo explicó en la parábola o en la enseñanza que dio sobre la vid verdadera. Y nos dijo que nosotros éramos los pámpanos. Y, y apartados de la vid, nosotros no podríamos llevar fruto. Nosotros no podemos llevar frutos. Un pámpano, ese racimo de uvas pegado a la vid verdadera, es la que le permite recibir la savia, el sustento, el alimento, la fuerza y la fortaleza para llevar fruto. Y dice que el labrador se acerca a la vid, la poda, acerca, limpia, todo para qué? Para que el fruto sea agradable a Dios. Entonces ese fruto, ese testimonio, nosotros
somos los que llevamos ese testimonio vivo de salvación que nos hace dignos de ser salvos. No es otra cosa. Entonces, apartados nosotros de la vid, nada somos. Por eso tenemos que estar pegados a Jesús por el Espíritu. Y el Espíritu es esa savia, ese sustento que nos llega, esa fuerza que nos llega para permanecer. Y fíjate la condición. Sale toda la humanidad restante que sobrevive a un gobierno de hierro, a un gobierno duro, donde no se perdona ni lo más mínimo. Y cuando viene el engañador, nuevamente con su sutileza, les da 3 vueltas y los enreda. Y dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y descendió luego del cielo y los consumió. Dios ya no aceptó esto. Dice que vino Dios con su ejército a la iglesia y los destruyó. Y se acabó. Ya no quedó más humanidad. Tuvieron la última oportunidad, fueron puestos a prueba y fueron derrotados. Bendito sea el Señor. Esa es la condición del hombre, inclinada al mal, siempre en perversidad, siempre queriendo destruir, hacer el mal. Y es esto de lo que Dios quiere sacarnos. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Bendito sea el Señor que tiene misericordia de nosotros. Y dice este versículo 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ojo con esto, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén y amén. ¿Sabe qué nos está describiendo ese capítulo 20, versículo 11 y 12? El juicio final. Después de que la humanidad es destruida, viene el juicio final. Y dice que hay unos libros, hay unos registros de toda la condición del hombre. Nosotros como iglesia ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario y fuimos absueltos de todo pecado. Jesucristo llevó nuestra pena y pagó nuestra condena. Y fuimos absueltos. Esta gente que cerró su corazón y no fue cobijado por la amnistía de la gracia ofrecida por Cristo Jesús, ahora van ante el tribunal de Cristo y allí son juzgados. Es el juicio final. Y dice que son juzgados por la palabra. Y dice que el registro que hay en ese libro son como un fiscal las pruebas contundentes, irrefutables que presenta ante el juez para condenarlo por la eternidad. Y es lo que nos describe esa palabra. Capítulo 20, versículo 11 y 12. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron, y a la muerte, perdón, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, amén. Y añado yo, por la eternidad. Eso es lo que pasa. Entonces, bien, ¿de qué quiere librarnos Dios en este tiempo? De la ira de Dios, de los juicios que vienen sobre la tierra por el pecado. Pero también de qué quiere librarnos Dios, de que pasemos a una condenación eterna. Eso es lo que se está ofreciendo en este tiempo, de la gracia. Es un tiempo de predicación del Evangelio. Es la oportunidad que el Padre está ofreciendo por medio de Jesús para que seamos amnistiados, absueltos de una condenación eterna. Este es tu tiempo, para el que me está oyendo por primera vez. Este es tu tiempo de rendir tu vida al Señor, de entregar tu vida a Cristo. Usted no puede dejar pasar esta oportunidad, porque después le va a doler, porque después le va a afectar en gran manera. Esta es la oportunidad que el Señor está ofreciendo para que usted sea salvo. Amigo y amiga que me está escuchando por primera vez, amigo que no
ha abierto su corazón al Señor. Es el tiempo de arrepentirse y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero andar en tus caminos y quiero ser libre de una condenación eterna y ser libre de los juicios que vienen sobre la tierra. Entramos ya a la etapa final y esto tiene que ver con el capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el capítulo 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Cómo así que huyeron la tierra y el cielo? Fueron destruidas. Acuérdense que esta tierra y este cielo, este firmamento que usted y yo podemos apreciar hoy, va a ser fundido, va a ser destruido después del milenio. La humanidad va a ser destruida por Dios. Esto es lo que la gente está entendiendo y percibiendo, de que este mundo va a ser destruido como van las cosas. Y por eso algunos están pensando y tienen su mirada, los científicos y los ricos de la Tierra, en otro planeta. Y se están haciendo ya viajes espaciales buscando un nuevo hábitat. Lo que pasa es que la Tierra y toda la órbita, toda la creación que hay va a ser destruida. Eso es lo que la gente no logra percibir y entender. Y es lo que se viene, es lo que va a acontecer. Entonces, el capítulo 21 narra ya la formación de esa nueva tierra. Ahora, el versículo 2 y 3 sigue hablando de esto. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué está narrando aquí la palabra de Dios? Que en la nueva tierra y en el nuevo cielo va a haber una capital universal de toda esta tierra, de este nuevo mundo, y se llama Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ahora, lo lindo de esto que es, ¿va a ser construida aquí en la tierra? ¿Va a ser edificada con material de la tierra? No. Dice que va a ser construida, va a ser edificada en el reino de los cielos. Y desde el cielo desciende esa nueva ciudad. ¿No le parece precioso? ¿No le parece hermoso ver todo lo que Dios va a hacer? Todo lo que nos espera por los siglos de los siglos, por la eternidad. Dice que en esa ciudad santa va a ser el tabernáculo de Dios, va a ser el lugar de adoración, va a ser el lugar de hábitat de Dios. Ya Dios no morará en su corazón ni en el mío, porque es que lo veremos cara a cara. Cohabitaremos cara a cara. Cohabitaremos con Dios. Ese fue el plan inicial que tenía el Señor cuando hizo el paraíso y creó a Adán y Eva, cohabitar con ellos. Era su creación. Pero ¿te acuerdas que Satanás dañó todo el plan, destruyó todo el plan? Ahora en el Señor hay una nueva bendición. Usted y yo vamos a disfrutar por la eternidad de todo lo que Dios tiene para darnos. ¿Se goza o no se goza? Porque esto será por la eternidad. Usted poder ver cara a cara a Dios, usted poder gozarse y deleitarse con Él, disfrutar de la vida como tenía que ser, la verdadera vida, la auténtica vida. Eso es lo que Dios ofrece. Bendito sea el Señor. Entonces, la Nueva Jerusalén se establece como la capital de ese mundo, la ciudad de Dios, donde Él establece su tabernáculo, su lugar de adoración. Ya no estará el diablo, ya no habrá maldad, ya no habrá pecado, ya no seremos tentados. Y dice la palabra de Dios que el león y el áspid habitarán con el niño. Estará en medio del pueblo de Dios. Ya no habrá miedo, ya no habrá terror. Nada nos llenará de temor. Ya nada pondrá en peligro nuestras vidas. Ya no tendremos riesgo de nada, no le faltaremos. En nada Dios. El versículo 4 sigue diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué quiere decir eso que estas palabras son fieles y verdaderas? Es para que usted las sepa, para que usted las entienda, que esto es real, que esto va a suceder. Iglesia, esto es lo que nos tiene que motivar a permanecer en el Señor.
usted y yo no podemos retroceder, porque lo que estaríamos abandonando, porque lo que estamos dejando de lado, sería muy grande. Y perderlo sería terriblemente doloroso. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Nos lo está recordando. Juan, en medio de tanta belleza, de tanta revelación sublime, de tanta gloria de Dios, de tanta bendición, Dios le recuerda y le da este mensaje a la iglesia. El que venza, el que permanezca, el que prevalezca, heredará todas estas cosas. Y yo seré para él su Dios, y él será para mí su hijo. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Somos hijos de Dios y tenemos grandes, ricas y abundantes promesas en él. Y mira el versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en medio de todo esto, el Señor les recuerde que la salvación se puede perder y da un listado donde dice: todo el que cometa este pecado o cualquier pecado afín a este, le recuerda a dónde irá. Y pone en estos términos: y eso será la muerte segunda. Habrá una muerte primera, que es cuando dejamos este cuerpo, cuando nuestro cuerpo, cuando morimos a los ojos de los familiares y seres queridos. Pero cuando perdemos la oportunidad de estar con nuestro Dios por la eternidad, es la muerte segunda. Porque la muerte segunda implica ir al infierno, ir al Hades, ir al lugar de confinamiento por los siglos de los siglos, para un tormento eterno. Esto es real. Esto es real, hermano, y el Señor nos está hablando. El Señor nos está advirtiendo. El Señor nos está diciendo lo que viene. Es real, es cierto. Y si usted sigue leyendo el capítulo 21, los demás versículos, dice y narra de una manera tan especial y tan sublime. Después de hacer ese recorder, dice el Señor a Juan, por medio de la revelación, le muestra la gran ciudad. Y dice que el versículo 12 en adelante, el versículo 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y dice que le muestra cómo es esta ciudad. Y quiero que sepa usted un poquito, y para los que sepan de construcción, los que sepan de arquitectura, los que sepan de diseño, mire cómo diseña Papá Dios. Dice: y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice: yo vi la ciudad a lo lejos, y era como ver una piedra preciosa. Miren los muros de esta ciudad, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstolos del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, mira, era un vidrio puro, maravilloso y precioso. Era ver como un cristal. Era un oro casi transparente, de la pureza, de la limpieza. No era ver un metal amarillo como el que estamos acostumbrados a ver. O sea, la perspectiva era así, o sea, era como ver un cristal. Y dice que el material de su muro era de jaspe, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Mire, el Señor no usa ladrillos, ni concreto, ni cemento.
Dice que el primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto era esmeralda, el quinto era ónice, el sexto era cornalina, el séptimo era crisólito. En otras palabras, levanta el Señor un muro de una ciudad preciosa a base de piedras preciosas. ¿Qué arquitecto se le ocurre algo? ¿Y qué constructor puede diseñar una ciudad y puede costear una construcción de eso? Ninguno. No hay arquitectura sobre la tierra. No hay materiales sobre la tierra para construir algo así. Por eso es que es edificada en el reino de los cielos. En el taller de Papá Dios hay un taller gigante, hay unos galpones gigantes en la patria celestial donde solamente Él y sus ángeles pueden construir. Y esto es diseño de Papá Dios. Este es el tabernáculo de Dios. Ahora, el Señor dice, en el Evangelio dice, yo me voy a prepararos morada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos una casa nueva, un lugar nuevo donde vamos a habitar en esta nueva tierra. ¿Te imaginas el diseño de Dios? ¿Te imaginas la arquitectura de Dios de acuerdo a ese gusto perfecto que ahora tú y yo tenemos? Eso es lo que tenemos en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me gozo, yo me deleito. Porque si usted aquí en la tierra ha podido tener un, una vivienda, un apartamento, una casa, tal vez de estas dos, cinco, seis, tal vez una mansión a los ojos de los hombres, pero nada lo de aquí de la tierra será comparable con lo que Papá Dios sabe hacer. Nada, nada aquí. Y Él ha hecho para usted un cielo nuevo, una tierra nueva, ha preparado una morada para usted y en medio de ese mundo nuevo ha hecho un tabernáculo, ha hecho una ciudad preciosísima, donde usted y yo tendremos entrada, donde usted y yo podremos vernos cara a cara con nuestro Padre Celestial y podremos gozarnos con Él y deleitarnos con Él por la eternidad. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Y termina con el capítulo 22. El versículo 1.5 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y dando cada mes su fruto, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén y amén. Entonces nos describe ya parte lo que es esa ciudad. Las calles serán de oro. La palabra de Dios también nos dice que este nuevo mundo ya no tendrá mar. Yo quiero que usted lo lea, lea el capítulo 20, 21 y 22, porque usted se va a fascinar. Dice la palabra de Dios que habrá un río de un agua preciosísima sin contaminarse, agua cristalina. Y dice que habrá un árbol donde ese árbol producirá un fruto diferente cada mes. Solo eso lo puede hacer Papá Dios. Esa es la botánica de Dios, perfecta y reconocible. El versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿No te parece hermoso? Entonces, ese nuevo mundo tampoco tendrá sol, porque el mismo Dios, con toda su gloria, con todo su fulgor, con todo su resplandor, servirá para alumbrar. Ya no habrá astros, ya no habrá luna ni estrellas. El mismo Señor será la luminaria de toda su creación, de sus hijos. Eso es precioso. Eso es precioso. Usted y yo vamos a estar muy, pero muy asombrados de todo lo que veremos allí. Y el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que está diciendo el Señor, mire, esto no es cuento, esto no es una fábula, esto no es poesía, esto es fiel, esto es verdadero, esto va a pasar, esto es lo que les espera. Iglesia, y te hablo desde mi corazón, persevere hasta el fin. Yo sé que es duro, yo sé que cuesta, pero el Espíritu de Dios está ahí a su lado para fortalecerlo, para guiarle, para llevarle, para sostenerle. No es tiempo de volver atrás.
No es tiempo de retroceder, no es tiempo de rendirnos. E insisto con los que me escuchan por primera vez, abrace esta salvación tan preciosa que el Señor nos da. Recíbala en esta hora, recíbala. Quiero abrir un paréntesis e invitarte a decirle, Señor, yo quiero esa vida nueva, yo quiero formar parte de ese mundo nuevo. Y sé que he pecado hasta aquí, y hoy me rindo a ti. Reconozco que necesito de un Salvador. Reconozco, Señor, que el pecado tiene que ser erradicado de mi vida, de todo mi ser. Necesito convertirme en espíritu y en verdad. Necesito empezar a caminar contigo y amarte con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Límpiame de toda maldad y dame la oportunidad de ser salvo. Quiero andar en tus caminos. Quiero vivir para ti. Quiero deleitarme en tu presencia, Señor. Y quiero gozarme en ti, Señor. No me dejes, Padre amado. No me sueltes por nada, Señor. Permíteme caminar contigo hasta el final de la ruta. En el nombre de Jesús, te pido que me limpies de toda maldad. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Y sé tú mi Señor. Y sé tú mi Salvador de aquí en adelante. Amén y amén. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es un privilegio de la iglesia, poder nosotros disfrutar y conocer todo lo que Papá Dios tiene para nosotros. ¿No le alegra? ¿No cree que es motivo de gozo saber que tenemos el privilegio por medio de su espíritu conocer la verdad? Y el versículo 7, recibe Juan este mensaje para nosotros en este día. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La expectativa de la iglesia no es un carro nuevo, no es una casa nueva, no es ser cabeza, no es tener éxito. La expectativa de la iglesia es que Cristo viene pronto. Y bienaventurado, dice la palabra, el que entienda esto. Bienaventurado el que recibe esta palabra. Bienaventurado el que abraza esta palabra. Y bienaventurado el que aguarda la venida del Señor. Esa es la verdadera victoria de la iglesia. Hermanos, sacúdase. La verdadera victoria no es tener el último carro de moda, ni el último teléfono de moda, ni viajar al lugar más impresionante que haya sobre la tierra. No, la verdadera expectativa, la verdadera grandeza, el verdadero éxito, la verdadera bendición de la iglesia es esperar la venida del Señor. El versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, no las olviden. Y mire lo que ha hecho el diablo, ha cerrado esta palabra. Ha cerrado esta palabra. Visite 1, 2, 3, 10 iglesias. ¿Y cuántos te están hablando de la venida del Señor? ¿Cuántos te están recordando? Hoy la predicación no parece más un mensaje de motivación. Hoy la predicación no parece más un mensaje buscando el bienestar del hombre. Cómo vivir feliz, cómo tener un matrimonio feliz, cómo levantar hijos felices, cómo lograr hijos exitosos, cómo ser exitosos en la empresa, cómo tener una vida con visión de reino, cómo invertir en el reino, la importancia de saber sembrar. Ese es el mensaje que está recibiendo la iglesia. Y se hace ruido y se hace pompa y de todo, porque el Señor está haciendo esto, porque el Señor me dio. ¿Y cuál es el testimonio de la iglesia? No es levantarse y contar el carro que compró, el viaje que hizo, el reloj que compró. No deje que la profecía de este libro se cierre para usted. No deje que se selle. Son tiempos difíciles, son tiempos finales. Tenemos que abrazar la venida del Señor y anhelarla. Y el versículo 12, 14, con eso termino. He aquí yo vengo pronto, nuevamente. He aquí yo vengo pronto. Y ese es el mensaje de todo Apocalipsis. Este es el éxtasis del mensaje. No son tanto los juicios y no es tanto lo que va a pasar. El éxtasis y el mensaje final del libro de Apocalipsis para la iglesia, para nosotros hoy, he aquí yo vengo pronto.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Las mismas palabras que usó al comienzo en Apocalipsis 1.8. Yo soy el principio y el fin. El Señor mostrándose y presentándose. Y ahora termina Él con lo mismo. Si tú vas a Apocalipsis 1.8, la misma descripción la hace Jesús. Y ahora la repite. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén y amén. Hermanos, es tiempo, iglesia, tiempos decisivos, tiempos de compromisos, tiempos de tomar decisiones, tiempos de creerle a Dios, tiempos de confiar en Dios, tiempos de tomarse a Dios en serio. Este es un tiempo crucial. No podemos retroceder, no podemos rendirnos. El Señor está a la puerta y Él está llamando en esta hora. Los bendigo y los animo a seguir adelante. Y por favor, no se rindan. No se deje cautivar por la vanidad del mundo. No se deje cautivar por la facilidad del pecado. Por el momento, Cristo viene pronto y su galardón con Él. Bendiciones para todos. Le animo a continuar en el Señor. Le animo a buscar a Dios de todo corazón y perseverar hasta el fin. Dios les bendiga.